Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén mirando este video. Bienvenidos a un nuevo video de Monetary Gameplays. Bueno chicos y chicas, me han pedido que les haga un video de cómo se inicia a jugar el Super City. Entonces, primero que nada tenemos que tener nuestra cuenta de Facebook. En el buscador ponemos la palabra mágica que es Super City. Le damos clic aquí, Super City para, esta es, la de abajo es para su celular y la de abajo es para su celular y la de arriba es para la PC. En este caso yo quiero jugar la de la computadora. Super City, vamos a volver a poner chicos y chicas. Listo, nos vamos a esta página del Super City y le ponemos jugar. Aquí vamos a comenzar nuestra hermosa aventura, chicos y chicas. Vamos a poner continuar como nuestro Facebook. Aquí arriba tenemos para cambiar el idioma. Vamos a ver, sí, yo fui la que comencé y empieza la aventura, chicos y chicas. Para todos los que son nuevos en el Super City, primero que nada nos dan la bienvenida. Hola, hello Major, está en inglés. Y nos dice, ahorita lo vamos a cambiar en español, ¿ok? Primero que nada, vamos a ver si nos permite cambiarlo a español. Aquí arriba donde está la bandera de Estados Unidos y de Inglaterra, hacemos un clic y aquí nos da los idiomas para que nosotros elijamos el que queramos. Yo voy a escoger el de español para que podamos hacer este video en español, chicos y chicas. Tienen que tener una configuración básica en su equipo para que podamos tener nuestro Super City corriendo correctamente, chicos y chicas. Aquí vamos. Tal vez mi voz empiece a oír un poco baja. Aquí quitamos la música, chicos y chicas, la he quitado para que puedan escucharme, porque si no, no me escuchan. También en este panel de control podemos quitar los sonidos de la ciudad. ¿Ya vieron, chicos y chicas? Es aquí donde está esta pequeña polea. En este lugar también podemos, por ejemplo, detalización. Eso significa que podemos poner más definida nuestra imagen. Miren, chicos y chicas. Pueden poner la sombra, miren aquí la sombra del ovni. O bien podemos quitarla. ¿Ya vieron, chicos y chicas? Ahora sí que es cuestión de cómo ustedes quieran tener su juego. O bien también a veces es cuestión de qué tanto soporte su juego. ¿Ok? Qué tanto soporte su computadora el juego. ¿Ok, chicos y chicas? Aquí tenemos, por ejemplo, para quitar la animación. Si vemos aquí tenemos aquí el amiguito que va con el perrito y los autos, pero pues también la podemos quitar por si no queremos tener estos problemas y así se desaparece todo esto. Los autos se fueron, chicos y chicas. Ok, en lo personal a mí me gusta tener gente y carritos andando de allá para acá. Ok, bueno, aquí también podemos poner las nubes, o las podemos quitar o las podemos poner. Miren, chicos y chicas, luego estamos jugando y aquí se ven las nubecitas. Las podemos quitar aquí donde dice clouds off, o sea, quitar las nubecitas. Ok, también podemos poner el delineado de las construcciones, o bien las podemos quitar como ustedes quieran, chicos y chicas. Esto está súper genial. Aquí tenemos para alejar, o bien tenemos para acercar, aunque también lo podemos hacer con el arito del mouse. Ok, bueno, esto es en cuanto a las aquí a las configuraciones de su juego, chicos.
Perfecto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, miren, aquí tenemos que no tenemos vecinos. Los vecinos se añaden si no están jugando en la plataforma. Aquí en la I aquí de la I arriba a la derecha les voy a dejar la descripción del video donde hablo sobre la nueva plataforma para jugar el Super City. Yo aquí lo estoy jugando desde el Facebook. Muy bien, aquí no tengo vecinos, esto me va a causar muchos problemas porque este es un juego de vecinos. Los vecinos son las personas que vienen y nos ayudan a acelerar nuestras construcciones para que así podamos adelantar más nuestro juego. Ok, bueno, perfecto. Ahora vamos a ver, aquí vamos a nombrar nuestra ciudad. Le hacemos clic y aquí viene nuestra ciudad, hacemos clic y aquí le vamos a poner un bonito nombre. Le vamos a poner Monetary City. City, perfecto. Y vean como aquí abajo a la izquierda ha cambiado el nombre de nuestra ciudad. En esta parte de aquí nosotros podemos poner algún mensaje para nuestros vecinos cuando los tengamos y entren a visitarnos, pero eso lo platicaremos un poquito más tarde, ¿ok? Bueno, ahora vamos a lo que sigue, chicos y chicas. Vamos a ver qué cosa es lo que quiere Will. Will quiere que construyamos nuestro primer kiosco de flores, ¿ok? Entonces para eso vamos aquí a la tienda a la derecha, vamos a negocios y compramos nuestro primer kiosco de flores que lo podemos poner donde nosotros queramos. Le hacemos doble clic y así vamos a ir construyendo, chicos y chicas, nuestra city. Empieza un sueño y le ponemos unas cajitas para que así podamos cobrar. Ok, hemos subido al nivel número 2, chicos y chicas, perfecto. Miren, chicos y chicas, aquí nos da 500 moneditas por el día número 1. Aquí en la I también arriba a la derecha les voy a dejar en qué consisten los casinos, cómo se consigue un casino, chicos y chicas. Ok, vamos a reclamar y nos va a dar nuestro dinerito. En esta crucecita que nos están poniendo aquí, nosotros vamos a cobrar todos los días un regalo diario. Consiste en varias cuestiones. Aquí nos da 3 planos. ¿Para qué sirven estos planos? También aquí en la I arriba a la derecha les voy a dejar el video de los planos para que lo vayan y lo chequen para que vean cómo se cambia. Perfecto, chicos y chicas. Ok. Y así vamos a ir haciendo lo que Will aquí a la izquierda nos vaya diciendo. Ok, chicos y chicas. Dice que quiere que movamos una construcción. Vamos a mover una construcción. Perfecto. Listo. Nos hemos ganado otros 100. Eso está súper maravilloso. ¿Cómo se mueven las construcciones? Miren, aquí tenemos las herramientas en esta flecha. Le hacemos un clic. En la primera cajita podemos guardar nuestra construcción si queremos o si no. Si nosotros la guardamos, en este momento va a dejar de cobrarse lo que nosotros estábamos aquí haciendo, ¿ok? Pero si no queremos, pues puede seguir como si nada. Otra cosa es venderla, pero chicos y chicas, ¿quién quiere vender esto? Nadie. Otro es para girar, aquí lo podemos acomodar, y el otro es para mover, ¿ok? Este primer video, chicos y chicas, es para principiantes, aquellos que están comenzando su gran sueño. Recuerden, todos los que ahora somos nivel 150, 200, 300, comenzamos de la misma manera, chicos y chicas. Una cosa muy importante es la población de su ciudad. Si se fijan, aquí tenemos 125, que es muy poquito. Nosotros tenemos que ir incrementando nuestra población poniendo más casitas, chicos y chicas, pero eso lo haremos más tarde. Ahora quieren que hagamos una bonita casita que la vamos a encontrar aquí en la tienda a la derecha. Vamos a ver residencias. Perfecto, tenemos aquí nuestra casita que la vamos a poner aquí. Vamos a darle 2 clics para que se construya. ¡Listo! Y así es como vamos a ir incrementando nuestra city, chicos y chicas. Ahora vamos a poner una granja.
Esa granja la vamos a encontrar nada más y nada menos que en el apartado de la tienda, y le hacemos clic y la acomodamos y la construimos exactamente en donde nosotros queramos. Perfecto. Una vez que ya está realizada la primera granja, nos piden que plantemos unas fresas. Esas fresas las vamos a cultivar así. Le hacemos clic en la granja y le ponemos comenzar. Las demás frutas y las demás legumbres que nos piden aquí, todas van apareciendo poco a poco conforme vayamos subiendo de nivel en nuestra Super City, chicos y chicas. Vamos a poner a sembrar las fresas, que es lo que nos están pidiendo. Y así vamos subiendo de nivel, chicos y chicas. Ok, para quitar estos arbolitos que tenemos aquí, le hacemos un clic y van desapareciendo para que nosotros podamos construir lo que nosotros queramos aquí y por todos lados, ¿ok? Es importante ir cobrando nuestras construcciones para que así nuestras moneditas vayan incrementándose y podamos comprar lo que se nos pide. Nuestra barra de aquí arriba nos está mostrando lo siguiente. Las estrellas azules nos muestran cuándo vamos a llegar al siguiente nivel. En este caso aquí estamos comenzando, estamos en el 2. Este es el nivel de energía que tenemos para poder cobrar nuestras construcciones o borrar los árboles que queramos quitar. ¿Okay? Acá tenemos nuestras cajas de víveres que van a servir para, en este caso, como por ejemplo el kiosco de flores, que requiere las cajitas para poder ponerla a construir cosas. ¿Cómo podemos obtener más cajitas? Bueno, chicos, podemos comprarlo por Superbucks o con monedas, ok. Las monedas también se pueden conseguir con Superbucks. Aquí tenemos nosotros estos Superbucks que yo les aconsejo que los cuiden como si fuera el tesoro de la abuela, porque es muy difícil obtener estos Superbucks. ¿Cómo se obtienen los Superbucks? Cada vez que subimos de nivel o bien cuando tengamos los casinos. En el video que les decía yo aquí arriba, ahí se los voy a volver a poner para que vayan a checar cómo se hacen los casinos. Y aparte, cada 5 días Super City nos va a regalar 7 bonitos Superbucks. Ok, chicos y chicas, y acá nos ponen ahorita perlas, pero también hay eventos donde nos ponen dulces o nos ponen bolas de nieve de acuerdo a la temporada. Este video está siendo grabado en verano y por eso es que están aquí las perlas. Estas nos sirven para comprar aquí muchas cosas que los intercambiamos por perlas, que obviamente tenemos que primero hacer unas construcciones para tener las perlas, pero eso será tema de otro video, chicos y chicas. Bueno, entonces aquí a la izquierda va a ir apareciendo lo que nos va a ir pidiendo Will para que nosotros podamos ir construyendo y incrementando nuestra hermosa Super City y vayamos creciendo cada día más y más nuestra Super City. Este es el final de este bonito video, parte número 1, Super City comenzando, chicos y chicas. Saludos a todos, cualquier pregunta ya saben, déjenla en la cajita de los comentarios. Acuérdense en poner un precioso like, suscribirse y hasta la próxima. Bye.